Los profesionales sanitarios, los investigadores, gestores sanitarios y los usuarios del sistema de salud necesitan información clínica sobre la que van a basar las decisiones que van a tomar. Y esto no siempre es fácil, porque las necesidades de información van cambiando con el tiempo y además la cantidad de información que tenemos es difícilmente manejable. El envejecimiento progresivo de la población, los cambios de expectativas respecto a la propia salud y los cuidados a los que se puede acceder, los cambios en los patrones de morbilidad originados por nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevas exposiciones al riesgo. Hay mucha tecnología sanitaria que va en aumento. También el aumento de costes y de gastos sanitarios son muchos de los factores que condicionan la necesidad de disponer de información que sea precisa, fiable y actualizada. En este sentido, uno de los principales objetivos del sistema sanitario será en identificar aquellas intervenciones que permitan maximizar la cantidad y la calidad de vida de la población. A medida que aumenta la presión sobre unos recursos sanitarios limitados, se hace más importante la necesidad de racionalizar su uso. Por tanto, se exige a los distintos miembros del sistema de salud que las decisiones estén orientadas no solo hacia la promoción de aquellas prácticas que hayan demostrado ser efectivas, sino también eficientes. A menudo estamos desbordados por una cantidad de información imposible de manejar que dificulta enormemente el trabajo. No es posible pensar que los clínicos o cualquier usuario de la salud pública vaya a poder estudiar toda la evidencia científica que existe y que hace referencia al tema de interés. Por muchas razones, este esfuerzo no va a ser posible. Por ejemplo, por dificultades para acceder a la información, por falta de disponibilidad de medios, de recursos, porque las bibliotecas no tengan suscripciones a determinadas revistas o a determinadas bases de datos electrónicas, por barreras lingüísticas que todavía dificultan a muchos el manejo de la literatura en otras lenguas distintas a la propia, por deficiencias formativas que dificultan la tarea de integración e interpretación de los resultados que vienen de los estudios originales y muchas veces por falta de tiempo ante cada pregunta que nos surge en la práctica clínica diaria. Las revisiones de la literatura científica que se difunden en las revistas y los libros de medicina, odontología, etc., juegan un papel importante en la práctica clínica. Sin embargo, muchas de estas revisiones tienen muchas limitaciones que cuestionan sus resultados y las conclusiones que se derivan no son del todo aplicables, especialmente en las llamadas revisiones narrativas, que dependen siempre de la subjetividad del revisor y en las que no se explican los métodos que se han utilizado para la búsqueda bibliográfica y para la selección de las fuentes. Entre las limitaciones de las revisiones narrativas destacamos las siguientes. Primero, la incapacidad de los autores para identificar todos los ensayos clínicos relevantes que existen en torno al tema, resultando así un material sesgado, sesgo de publicación y sesgo de selección. Su calidad es variable, por una baja o desigual calidad de los estudios incluidos, con diseños metodológicos que pueden ser inadecuados o utilizando un escaso número de pacientes, con lo cual los resultados no son fiables. La falta de sistematización, al no existir un protocolo previo donde se establecen de forma precisa los pasos que hay que seguir a la hora de realizar esa revisión. La falta de transparencia, al no ser explícitos los criterios que han guiado a los autores en las decisiones durante la ejecución de la revisión, en relación sobre todo a la inclusión o exclusión de estudios, y la imposibilidad de actualizar los datos, quedando rápidamente obsoletas porque no se pueden incorporar los avances o las controversias que susciten en torno al tema que se analiza. Una posible consecuencia de esto es que los clínicos no recomiendan algunos tratamientos que tienen su eficacia demostrada incluso muchos años después de que se haya demostrado, o por el contrario continúan recomendando algunos tratamientos muchos años después de que se haya demostrado su inutilidad. Por ejemplo, retirar el Sintrom sin tener en cuenta el INR cuando se va a realizar una extracción dentaria, o seguir utilizando anestésicos sin vasoconstrictor en pacientes hipertensos controlados. Dadas las limitaciones de las revisiones narrativas,
se generan unas nuevas revisiones sistemáticas que permiten integrar eficientemente toda la información y proporcionar una base objetiva y fiable para tomar decisiones en relación a un tema determinado. Las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas secundarias que utilizan un método y un ensamblaje de los estudios originales y sintetizan los resultados que se han obtenido en estos estudios originales. Las características que definen a una revisión sistemática serían una síntesis y análisis de la información, pero siempre con un enfoque práctico, se basan en la mejor evidencia científica disponible, formulan preguntas claramente definidas antes de empezar y utilizan métodos sistemáticos y explícitos para identificar y seleccionar los estudios que van a formar parte de la misma, evalúan críticamente la calidad de los mismos y se extraen los datos de manera sistemática también. Por tanto, las revisiones sistemáticas deberían ser rigurosas en cuanto a los estudios incluidos, en relación sobre todo a los criterios de calidad, informativas y sobre todo enfocadas hacia problemas reales, tratando de contestar siempre una pregunta claramente específica que surge en la práctica clínica diaria y analizando y presentando los datos de la forma que ayude mejor al clínico a tomar las decisiones. Deben ser exhaustivas. Su objetivo tiene que ser siempre identificar y utilizar la mayor cantidad posible de información sin introducir sesgos, por publicación, por selección, etc. Y deben ser explícitas, ya que todos los métodos utilizados en la revisión deben ser descritos con suficiente detalle para que cualquier persona pueda repetir esa búsqueda, esa revisión sistemática. El uso de métodos explícitos y sistemáticos en estas revisiones limita la posibilidad del sesgo, es decir, de cometer errores sistemáticos, y reduce los errores aleatorios, proporcionando así unos resultados más fiables sobre los que sacar algún tipo de conclusión y tomar decisiones clínicas. El metaanálisis es uno de los métodos estadísticos utilizados para resumir los resultados de estudios independientes entre sí. Cuando se puede realizar, ya que no siempre se puede realizar metaanálisis en una revisión sistemática, puede proporcionar estimaciones muy precisas sobre los efectos de la intervención que se ha analizado, sobre todo cuando la magnitud del efecto es pequeña y hay pocos estudios clínicos de investigación primaria.